Accesos. ¿Cómo está este lunes, querida Romina Wiener? Bienvenida. Buen día. ¿Cómo anda el tránsito en la ciudad? Supongo bastante más desolada que cada día. Buen día, Paulino. Así es, está bien tranquilo el tránsito, ya lo veníamos contando desde temprano, muy buena circulación en todos los accesos a Capital Federal, una Panamericana limpia, lo mismo ocurre con acceso este, autopista Richeri. En la Buenos Aires-La Plata, en el kilómetro 30, en el peaje de Hudson, están llevando adelante un control vehicular en sentido al sur. Son controles tradicionales que se dan habitualmente, nada fuera de lo común. Después una avenida General Paz con buena circulación, tanto hacia el Río de la Plata como al Riachuelo. Se produjo un choque entre un taxi y una moto en avenida José María Moreno y Celarrayán. Ahí el tránsito está reducido, trabaja el SAME. Arrancó el servicio del subte y el premetro. Hoy empezaban a funcionar a las 8 de la mañana por el día feriado. Los trenes y colectivos están con una frecuencia más espaciada, y atentos los usuarios del tren San Martín, que está con un servicio limitado entre Retiro y Pilar, no llega a Cabret, y esto es por una colisión que se dio con un vehículo a la altura de Pilar. El resto de los trenes están todos operando con un esquema de feriado. Paulino. Gracias, Romy. Beso grande. Buena jornada. Buen lunes. Chau, chau. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Uno de los títulos de esta mañana también es que ayer se apagó la vida de Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, cuyo efectivamente velatorio se va a llevar adelante en el día de hoy desde las 2 de la tarde hasta las 24, y el martes mañana desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en la sede de Foetra, Hipólito Yrigoyen 3171 en la ciudad de Buenos Aires. El deceso de Tati Almeida se produjo después de una convalecencia que le había arrastrado los últimos días a los 95 años. Había nacido en 1930. Tati Almeida, que falleció en el día de ayer. Y es una de las noticias que generan congoja, luto, muchas salutaciones en redes sociales, etc. La otra es lo que ocurrió con este choque entre dos helicópteros que dejó 6 personas sin vida en Río de Janeiro, con una aeronave que cayeron sobre una concesionaria de autos. También más de 20 vehículos quedaron bajo fuego. 2 argentinos entre los 6 muertos. Uno es el youtuber Gaspar Prim Díaz, y Lucas Viñale, que mantenían una estrecha amistad, se habían acompañado en distintos proyectos, viajes, él era productor. En su cuenta de Instagram acumulaba casi 3 millones de seguidores, Gaspi, 23 años, toda una vida por delante. En 2025 había alcanzado notoriedad internacional, había participado en la Velada del Año, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, que ayer hizo varias publicaciones y mostró mucha congoja también en redes, etc. Fenómeno que de youtuber, insisto, para muchos de los que tenemos, qué sé yo, probablemente más de 40, nos era bastante esquivo o desconocíamos en ese submundo de los youtubers, pero que ha generado mucha congoja porque había muchos de enorme participación en la vida pública, en la escena pública, que eran seguidores, amigos o tenían algún grado de relación. Y por cierto, 3 millones de seguidores, lo cual no es poca cosa. El año pasado había estado en Mar del Plata, incluso en plena temporada, sí. Había estado en Playa Grande, había estado en algunos lugares, había hecho algunas filmaciones, en un youtuber callejero, así le llaman. Claro. Sí, hacía notas. Hacía notas, sí. Eso, correcto, hacía notas. Mirá vos. Bueno, Paula, metámonos un poquito en la Copa del Mundo, todo esto, 8:36. Bueno, te hablo de 2 cosas. Primero, del debut de la selección uruguaya esta noche, partido que va a tener entonces el equipo dirigido por Marcelo Bielsa frente a Arabia Saudita, una selección uruguaya que hizo su concentración en México, en Playa del Carmen, y de ahí se trasladó a los Estados Unidos con algo de imprevistos en el vuelo. Habló Marcelo Bielsa ya pensando en lo que va a ser el debut en la Copa del Mundo. La forma en que jugamos no tiene ningún secreto. Tratamos de elaborar la salida, la posesión, tratamos de atacar con mucha gente, tratamos de jugar más en el campo rival, de recuperar rápido la pelota, de tener una buena relación entre la posesión y el peligro que creamos. Pero bueno, esas son intenciones y después hay que concretarlas. Mucho depende de lo que seamos capaces y mucho también depende de la oposición que enfrentemos.
España y Cabo Verde, que son los otros dos equipos que complementan entonces este grupo. Luego te voy a hablar también de la selección española de Luis de la Fuente. 0,2 bajo cero Rosario, 5,9 bajo cero Bariloche, 2 grados bajo cero Mar del Plata. Todo esto es sensación térmica. Claro. ¿Qué tal? Diego Velar está en línea ya y tiene la enorme generosidad de atendernos, ex embajador en China, también en los Estados Unidos. Diego, un placer. ¿Cómo le va? Buen día. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, habemos acuerdo. Parece que se firma la paz. Esa paz, ¿entendés que es duradera? Es que no se sabe. Los anuncios son muy diluidos, ¿no? Se habla de un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento es una carta de intención. Sí. Es una expresión de Correcto. deseos. Es menos que una seña en una compraventa. No llega a ser un boleto de compraventa. Es decir, hay que ver lo que se firma, porque en principio recordemos que el estrecho de Hormuz, cuando esto larga 60, 70 días atrás, estaba abierto y el petróleo estaba a $60 el barril. Hoy, como buena noticia por estos anuncios, bajó a 83, bajó el 5% rápidamente por el anuncio de que se va a reabrir el estrecho de Hormuz, pero el gran tema es la continuidad o no del programa nuclear de Irán, que era lo que justificaba la guerra, lo que efectivamente preocupaba al mundo, que era inminente la llegada al nivel de uranio enriquecido que le permite hacer bombas nucleares a Irán, un régimen terrorista, sin lugar a dudas, un peligro enorme que tuviera ese tipo de armamento. No sabemos qué es lo que se acordó sobre esto, porque todo el tiempo el presidente Trump dice que le van a entregar los 500 kilos de uranio enriquecido, que se comprometen a renunciar al programa nuclear, y los iraníes dicen todo lo contrario. Veamos lo que se firma. Está muy bien el punto. Hiciste referencia al tiempo de la guerra. Sabes que duró más de 140 días, ¿no? Era una cuestión que debía durar hasta 4 semanas máximo, dijo Trump, todos recordamos, y duró efectivamente largas 15 semanas, 16. Claro, el tema más allá de la duración es si se logró o no el objetivo. Si el acuerdo es mejor o no que el del 2015 de Obama, ¿no es cierto? Por ejemplo. De Obama, exactamente, donde había logrado una suspensión, al menos del programa nuclear por 15 años, someterse a los controles de la Agencia Internacional de Energía Atómica, hoy presidida por un prestigioso diplomático argentino, Rafael Grossi, que es candidato argentino a ocupar el lugar de secretario general de Naciones Unidas. Si esto está en el acuerdo, es un enorme éxito, sin lugar a duda, y creo que al margen de que después lo cumpla o no lo cumpla, al menos Irán se está comprometiendo ante la comunidad internacional a abandonar su programa de producción, no el programa nuclear, el programa de producción de armas nucleares, que es totalmente diferente. O sea, nadie le objetó nunca a Irán que tuviera un programa de energía nuclear como lo tiene Argentina para producir electricidad o isótopos medicinales, ¿no? Por supuesto. Correcto. Hay un tema allí. Los países que tienen uranio enriquecido y que podrían tener o tienen influencia en el mundo de lo nuclear son 7, ¿verdad? Entre los cuales está Corea del Norte, ¿o me equivoco? Sí, efectivamente. Pero por supuesto este es un tema muy peligroso para la humanidad y en el caso de Irán se multiplicaría ese riesgo, ¿no? Entonces, indudablemente lo que tenemos que saber es si efectivamente Irán, vuelvo a decir, lo cumpla o no lo cumpla el compromiso, pero al menos firma ese compromiso. Eso al día de hoy no está claro. Diego, ¿cómo queda entonces en el mapa la situación entre Estados Unidos e Israel, teniendo en cuenta que para Israel este conflicto con Irán es diferente al que tiene Estados Unidos? Bueno, hubo manifestaciones ayer del premier Netanyahu diciendo que no lo compromete respecto a la situación en Líbano. Los anuncios dicen que sí, está el Líbano incluido, inclusive como cofirmante de estos acuerdos. Por eso, hasta el 19, o al menos hasta que esto se aclare, es muy difícil opinar sobre esto, ¿no? O sea, ni cuestionarlo, ni celebrarlo. Primero tenemos que saber de qué se trata.
Claro, ¿y esto puede ser una ventana de algunos días hasta que termine el Mundial o vos crees que puede ser un acuerdo que perdure, más allá de lo que pase con los otros integrantes? Bueno, lo que tenemos que ver es lo que se firme el día 19 Bien, en Ginebra. perfecto. Esto es lo que está anunciado, esto es el día viernes, estamos a pocos días, supongo que habrá más información en avance, o sea que no tendremos que esperar al propio viernes, sino que sabremos el contenido del acuerdo, pero es fundamental. Ahora, si hablamos de una carta de intención, de un memorándum de entendimiento, estamos hablando de un compromiso muy leve. Es un compromiso sobre cosas que pueden ocurrir o que se quiere que ocurran. No es ni un tratado ni un acuerdo de paz. Se descongelarían, por cierto, los fondos congelados que están en Estados Unidos de Irán. Hay que ver qué pasa con Europa y las sanciones que Europa tiene sobre Irán, porque más allá del festejo que han hecho Emmanuel Macron o el propio Starmer, el primer ministro británico, lo cierto es que da la impresión que eso no va a cesar. Y Europa dice que efectivamente no va a dejar atrás las sanciones que tiene para con el régimen iraní. ¿Vos comprendés que eso podría poner en tela de juicio el acuerdo? Porque además efectivamente se suma a esto que ustedes marcaban, de que Israel ha dicho que va a mantener tropas en Medio Oriente y que las va a tener efectivamente en Líbano, en Siria y en Gaza y por tiempo indefinido. Bueno, por eso tenemos que ver los contenidos. Es decir, cuando aparezcan los contenidos podemos hablar del acuerdo. Europa, en principio, los jefes de Estado europeos ya se han pronunciado apoyando el eventual acuerdo, que tampoco conocen. Veremos realmente los contenidos, ¿no? Para saber lo que celebramos. Esperemos celebrarlo, porque obviamente esto tenía en vilo a toda la opinión pública mundial. Todo se dio en los 80 años de Trump, con la Copa del Mundo y la pelota rodando en los Estados Unidos, con la selección de Irán a punto de debutar, y en el contexto de la cumbre del G7. No parece casualidad tampoco, ¿no? Es un momento, obviamente un pico de tensión y de atención sobre estos temas, pero insisto, tenemos que ver de qué estamos hablando. Diego, enorme abrazo, como siempre un placer. Para ustedes. Buena semana. Bueno, lo mismo digo, Diego Guelar, el ex embajador con nosotros. Trump había dicho, y manifestó ayer incluso una crítica muy fuerte en el día de su cumpleaños contra Israel. Dijo que contribuyó Israel de manera decisiva al retraso de las negociaciones al atacar Beirut. Dijo que estaba muy frustrado, que había reprendido enérgicamente al primer ministro Netanyahu, calificó el incidente como tan grave y afirmó, no podía creerlo, una hora antes de que se suponía que firmásemos el acuerdo, estaba atacando Beirut, que fue lo que conocimos la semana pasada, ustedes recuerdan, etc. Tampoco sabemos qué es cierto, qué no es cierto. Israel, dice el ministro de Defensa, que va a mantener sus tropas en Líbano, Siria, Gaza por tiempo indefinido a pesar del acuerdo, y que además advirtió a Irán que Israel va a responder con toda su fuerza ante cualquier ataque contra operaciones militares que haga Israel en el Líbano. Pero Irán dice, eso está dentro del acuerdo, que no me agredan en Líbano y que por tanto no desarticulen Hezbollah, que es un brazo armado que se supone tiene primero y fundamentalmente el financiamiento de Irán. Yo creo que el perdedor en todo esto es Israel, justamente porque la guerra que lleva Israel adelante contra Hezbollah va más allá del acuerdo que Trump quiere cerrar. Correcto. O sea, y además porque para Israel es muy distinto, vos lo marcabas. Exacto. Esta era una guerra de Israel, no de Estados Unidos, que probablemente Estados Unidos fue arrastrado por Israel. Ningún informe de inteligencia en los Estados Unidos daba cuenta de la inminencia en la construcción de esa bomba nuclear que efectivamente advirtió Israel que estaba al caer. Y eso es lo que más le cuestionan a Trump puertas adentro. Claro. Con lo cual Trump no tuvo política de salida. No. Y todo eso se demuestra que el conflicto duró 4 veces más del plazo máximo que Trump se había dado para un conflicto que trastocó la economía mundial. Que aumentó el nivel, los costos de los fertilizantes, la energía, el azufre. El otro día leía el helio, nos habíamos olvidado del helio, que tiene afectación en muchas industrias. Bueno, correcto. Sobre todo en la de microchips. Exacto. Que también están escaseando. Bueno, mientras todo esto ocurre, vale la pena decir, el que está en Israel es Martín Menem, que acaba de reunirse en el Parlamento israelí, fue recibido por el presidente del Parlamento israelí, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la República Argentina, que emprendió un vuelo el fin de semana, el viernes por la noche o sábado por la mañana, y que va a estar volviendo al país en las próximas 48 horas, y que fue recibido por el titular, efectivamente, de la Cámara de Representantes de Israel. O sea, la imagen de Menem en Israel, como ustedes están viendo en pantalla a esta hora,
lo pone en el lugar de la toma de definición más relevante respecto a este acuerdo eventual de paz entre Irán y Estados Unidos, para saber si básicamente estamos o no en la perspectiva de que sea un acuerdo duradero y por lo tanto aceptado por todos los líderes de la región. Ahí lo están viendo en pantalla en el canal 85 de Flow o los que nos siguen por YouTube. Que gracias, cada vez son más. Por otra parte, 8:47. Now. Hay gente que mira el futuro por la ventana y hay gente que lo está construyendo. Vos que sos de esos inquietos crónicos, hacedores seriales, manijas de futuro. Vos que estás creando el mañana, necesitas un banco innovador que mire para adelante. Como vos. Brubank Empresas, el banco de las empresas que miran al futuro. Extragas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extragas. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, señor. Buen día, buen lunes. ¿Qué tal, Paulino? Bienvenido a este día tan frío para el arranque de la semana. Algunos datos les cuento para que tomemos conciencia del frío que hay. Sí. Mar del Plata, 3,6 bajo cero la sensación térmica. Papito, en 3,6 este momento, bajo cero. Bien. Sí. Impresionante el frío. Bueno, Bariloche tiene esa misma marca, pero es temperatura real, ¿no? 3,9 bajo cero es la temperatura más baja del país en este momento, en Bariloche. Wow. Seguido por Jujuy, en La Quiaca, 3,5 bajo cero. Mirá que está bastante raro el ranking, ya te voy diciendo. ¿Hubo nevada en la Patagonia Palomar igual el fin de semana o no? Sí. Correcto. Sí, hubo una buena nevada cerrando la semana pasada. Arriba más que nada en la parte alta, pero bueno, fue muy buenas noticias para todos los centros de esquí. Claro. Y ahora en la semana ahora la idea es que tengamos otra nevada. Esto va a ser cerca del fin de semana, hay que esperar un poquito para ver cómo se acomoda, pero la idea es que hacia el fin de semana otra nevada más. Y la temperatura más alta del país está ahora en este momento en Salta, en San Ramón de la Nueva Orán, 14,3. Y ahí nomás Comodoro Rivadavia, 11 grados. Así que todo mezclado, está todo el país mezclado en este momento. Vale. Pero bueno, lo importante es que de a poquito sube la temperatura. Hoy y mañana sube la temperatura. Después vuelve a descender un poquito en Capital. La máxima 15 para esta jornada, sol, así que va a estar agradable. Y mañana 18 de máxima, el día más cálido de la semana. Después vuelve a bajar, así que tengan presente ese dato. Próximas lluvias en la ciudad de Buenos Aires, alrededor del jueves volverían las precipitaciones. Armarse de paciencia. Y después llega el invierno. Sí, punto. Otra cosa. Sí, el invierno hace frío. Ya estamos. Y ya está. Abrazo enorme, querido Ezequiel. Como siempre, un placer. Hasta luego. Qué grande. ¿Cómo están los mercados a esta hora, Juli? Excelente. Asia cerrando todo positivo. Claramente la noticia o la novedad de esta semana es el acuerdo de paz que se firmaría el viernes. Por eso el mercado celebra. Europa, que en este momento está a punto del cierre, también está en todo positivo. Salvo la excepción que es Oslo, que tiene una condición particular, está muy encapsulado. Todo lo demás está verde. América, nos interesa qué pasa en el pre-market de los Estados Unidos. En este momento los tres
3 o 4 índices principales de los Estados Unidos suben más de 0,6% en el promedio. Ajá. La volatilidad baja 5 puntos. Esto quiere decir que al no tener un conflicto inminente, todo empieza a bajar. Baja la espuma, entonces Correcto. no se mueven los índices tan fuerte como lo venían haciendo. El dólar también baja respecto a las otras monedas, pero es momento de compra según los indicadores. Ajá. Y después tenemos que el Bovespa está en baja, el Merval hoy no cuenta porque va a estar cerrado, entonces marca Correcto. 0. Y el resto de los índices bursátiles de Latinoamérica también están en verde. Quiere decir que hoy va a ser un buen día para los mercados internacionales. Ahora, cuando miramos el petróleo, está casi perforando el 83% dólares por barril. Tocó 82.90 y volvió a subir. La baja es de más de 4% en el día. O sea que el barril que estaba en 100, prácticamente más o Sí. menos convivimos con un crudo a $100, ahora ya está apenas por arriba de los 80. Claro. Donde dicen los analistas se estacionaría, más allá de que arrancó Exacto. el conflicto por debajo de los 70 Sí, recién dólares. recibí un informe de un analista internacional que solamente mira energía y dice que este sería el nuevo precio Correcto, a tener ¿ves? en cuenta. Muy bien. Las acciones de las empresas electrónicas hoy están en alza, las acciones de los servicios tecnológicos donde están Google, Microsoft, Meta y demás, algunas en baja, otras en alza, pero las bajas no son pronunciadas. Después tenemos las financieras heterogéneas, los del comercio minorista están prácticamente todas en alza, tecnológicas y biotecnológicas también tienen resultados heterogéneos. Hay que mirar qué pasa con la soja. $409 hoy es un 0,02 arriba respecto del viernes, pero va a estar en esa línea, $400. Que en algún momento tocó 450 la soja hace poquito, ¿no? Sí. Y por último, la buena noticia para los que compran criptos. Bitcoin, $66.000, subiendo 0,7% respecto de la semana pasada. Esto es una cotización en tiempo real. Tenemos una suba. Sube el Bitcoin. Sube después de mucho tiempo. ¿Para Había qué lo estado- vendiste, Manuel? Claro, había estado en 58.000, ahora sube a 66.000, así que quienes tienen cripto ya saben, esta es una buena noticia. Está Patricia Sangenis en línea. Patricia Sangenis es médica cardióloga, especialista en medicina del deporte, y está poniendo el acento en algo que en la Copa del Mundo se está hablando. Ayer estuvo Manuel Neuer, el arquero de Alemania, que volvió con 40 años. Volvió del retiro. ¿No es cierto? ¿Ronaldo tiene? 41. Cristiano 40, Ronaldo. 41, Hay exactamente. varios cuarentones, che. Claro, correcto. Mirá. No, sí, cigar para ser 41 años. 41. Muy ¿Viste? bien. Quiero decir, efectivamente hay una prolongación de la expectativa de vida, pero también hay en la disciplina del deporte profesional cada vez más personas con más edad. De hecho, volvió, entre otros, al tenis profesional, al circuito, Serena Williams, con 44 años, después de 4 años de haber Renovada, estado fuera. Bueno, Craig Gordon, por ejemplo, arquero de la selección de Escocia, 43 años tiene él. Otro arquero con Sí. 43 años. Los arqueros, es cierto, tienen una vida útil mayor. Total. Está el caso de Reneguita, está el caso de algunos otros arqueros que ¿Se hemos lesionan conocido. menos? ¿Cómo? Se lesionan Es menos. es una función donde te permite atajar con más edad porque no tenés tanto ritmo, tanta velocidad, Claro, es tanta, distinto. digamos, tanta dinámica como te implica un fútbol tan El jugador de campo, exacto, tiene mucho más movimiento, desplazamiento, Más etcétera, y físico, un desgaste distinto al de un mayor. arquero. Y no podés dar ventajas hoy, no podés jugar, por ejemplo, se notó bastante, ayúdame Paula, en el partido de Paraguay versus Estados Unidos. Estados Unidos tenía un estado atlético, un nivel, un ritmo, una velocidad que hacía la diferencia frente a Paraguay, que tiene muy buenos jugadores, pero donde si no acompañas con físico el talento, hoy ya no podés jugar. No podría jugar probablemente Bocini en las condiciones que jugó el fútbol en la década del 80, siendo el máximo ídolo de Independiente de todos los tiempos. Claro. Que jugaba se casi habla- parado. Claro, por eso se habla tanto que el fútbol ha cambiado y que los jugadores que Eso. no corren, que no presionan, etcétera, bueno, van quedando un poco de lado, ¿no? Bueno, Patricia ha hecho un poco el foco sobre estas cosas. Patricia, ¿cómo le va? El gusto de tenerla. Paulino Rodríguez y Julieta tal, Ferrez y todos los Paulino? saludamos. Un placer, tanto tiempo. ¿Cómo anda? El placer es mío, escucharte, escucharlos, pero vamos a hablar de un tema que contradice la temperatura de la Argentina, porque en realidad este mundial se va a jugar con temperaturas tan altas y sobre todo con una humedad tan elevada
que nos preguntamos si realmente el rival a vencer es el clima más que los adversarios, ¿no? Y está muy bien lo que decís, porque vos hiciste muchos trabajos de preparación y evaluación física de muchos deportistas argentinos, entre ellos, ayúdame, pero Agustín Pichot, Hugo Porta, Navarro Montoya, el más conocido fue Maradona, por supuesto, pero todos poniendo el foco en cómo superar la adversidad primero y fundamentalmente del ecosistema en el cual se desenvuelven, ¿no es cierto? Muy, muy bien dicho, Paulino. Hace años atrás, especialmente cuando empecé a trabajar con Hugo Porta, 37 años, volver a ser el capitán de los Pumas, a ser campeón con su equipo, los Carasucias de Banco Nación, era impensado, como era impensado también que un Alberto Pedroegui volviese del retiro para jugar con sus hijos y ganar Palermo. No existían esas edades, era impensable. Como era impensable en el fútbol, que 20 años atrás era impensable, hoy es una realidad. Como bien dijeron, porque la producción hizo su trabajo perfecto, tenemos arqueros no de 40, de 43 años, tenemos defensores de 38, tenemos mediocampistas de 38, 39 y nos olvidamos de Cristiano 41. Entonces, estos jugadores tienen que tener una preparación diferencial porque lo que aportan es diferente. No necesitamos el Messi de los 20 corriendo por toda la cancha agarrando la pelota detrás del círculo central. Lo que necesitamos es ese Messi que entró el otro día y metió un pase filtrado para provocar un gol o un penal. Entonces, hoy esa experiencia, porque si todo fuese negativo en los jugadores grandes, en los jugadores más 36, más 34, más 38, ni hablar, más 40, ¿qué técnico los llevaría? ¿Para qué los quieren en la cancha ocupando un lugar? Claro, ahora no, todo lo eso, que tienen... Sí, ese es claro. el diferencial. Ahora, Patricia, más allá del deporte en sí, ayúdame, esto es alimentación, es estilo de vida, esto es profesionalismo, porque nadie observó, vio los desarreglos de Cristiano en su vida, más allá de todas las polémicas que haya podido gestar, o los de Messi en su vida, han sido casi un comportamientos intachables, diferente a otros jugadores que tal vez justamente no pudieron tener su mejor versión, ni nunca consagrarse a propósito de los comportamientos fuera de la cancha. Bueno, es que esos son los que están llegando, los que han apostado a su talento, unirle un gran trabajo que no solamente es el entrenamiento, Paulino, es la recuperación. Un jugador que no se recupera, la recuperación va a ser un factor vital en este mundial. Scaloni en este momento seguramente está pensando junto con todo su equipo técnico cómo va a rotar los jugadores en fase de grupos, cómo va a acelerar la recuperación no solamente en los cooling breaks o espacios de enfriamiento, sino apenas ponen un pie fuera de la cancha, terminaron. Hoy los partidos se alargan, duran más de 90 minutos, hemos visto partidos, bueno, estos jugadores llegan con una carga de 50, 70 partidos, no solamente desde Argentina, sino desde Europa, incluso terminaron hace muy poquito la MLS. Entonces son jugadores que hablamos de sobrecarga muscular, están sobrecargados. Entonces no solamente el entrenamiento, sino todas las técnicas de recuperación. Hablamos de los chalecos de enfriamiento, hablamos de la suplementación en forma de granizados, todo lo que se pueda utilizar para bajar esa temperatura corporal antes, durante y después. Es cierto esto que menciona y además hemos visto, Patricia, ¿cómo estás? Paula Salamanca te saluda. Hemos visto diferentes técnicas también de selecciones para esto, para el manejo de la temperatura. Bien lo mencionabas, los chalecos refrigerantes de España, Inglaterra trabajando con el equipo olímpico, Noruega también sufriendo mucho, bueno, con el tema del calor y de las altas temperaturas que van a tener que manejar en los Estados Unidos. Tú hablas esto, ¿no? Del tema de la recuperación, de la parte muscular. Ya hemos visto varios lesionados también y bueno, los días entre partidos va a ser clave también para esto. ¿Cómo
cómo entender o cómo entiende un jugador cuándo tiene la posibilidad de exigirse al 100, porque yo creo que también está la mentalidad de, bueno, lo tengo que dar todo en el entrenamiento, pero tampoco quiero sobreexigirme porque hemos visto cuántas bajas se han tenido en jornadas de entrenamiento y en partidos amistosos previos al debut en el Mundial. Yo creo que, como bien tú dices, no se han visto en otros mundiales tantas bajas previas y tantas sobrecargas o jugadores que tuvieron a último momento que quedar fuera, no solamente de Argentina, de varios seleccionados. Llegan, vuelvo a decir, con una sobrecarga de competencias cada 3 días enorme. Entonces, exigirse en la fase de selección, donde el seleccionador tiene que dar la última lista, bueno, yo lo entiendo para los jovencitos, ¿no? Los jovencitos justamente tienen que lucirse para ocupar ese lugar. Ahora, justamente los grandes, los que tienen experiencia, eso es lo que le dan al equipo. No van a correr o exigirse cuando no lo necesitan. Saben que su función es otra. Tienen una experiencia emocional, un manejo de las emociones diferentes que justamente le da la experiencia. Entonces eso lleva no solamente a que la cabeza esté más fría para decidir, sino también a bajar las pulsaciones por minuto, con lo cual la recuperación y el aire se maneja mucho mejor. Por eso los jugadores con experiencia son vitales junto a jugadores jóvenes que aportan otra cosa, aportan la potencia, la velocidad, la repetición de esfuerzos. Un partido puede llegar a tener entre 20 o puede llegar a tener 50, 70 momentos donde la potencia es máxima. Eso para un jugador de 38 años es casi impensable, por eso esa no tiene que ser su función. Y los jugadores jovencitos tienen que estar muy bien físicamente y recuperarse a la par de los grandes, porque la exigencia para ellos va a ser mayor. Impresionante. Patricia ha sido muy generosa, nos hace adentrado en un capítulo de los cuales vale la pena también poner y posar la mirada. Viste que hay un culto por la instrucción, por el deporte, por la actividad física, por suerte. Hemos abrevado mucho al respecto, la idea de perdurar, de llegar mejor, de tener una mejor calidad de vida, una mejor vejez, una mejor proyección en el tiempo, ha hecho que muchos tomen al deporte como un hábito. Bueno, Patricia ya hace algún tiempo todo esto era parte de lo que contaba, narraba, predicaba. Además, así que un beso. Tiene buena, doctora Juanjo, tiene muy buena vibra la doctora, tiene alegría y eso. Yo también me siento así, doctora. Es más, si un día tengo un infarto... Es mi pasión. Y permítanme decirles que en este mundial, cada día en mi Instagram, que si me permiten quiero decirlo, es DRA de doctora Patricia Sangenis, no, nada más que con el espíritu de colaborar. Todos los días voy a publicar una nota de investigación sobre distintos aspectos. Me encanta. Enfriamiento, nutrición, recuperación. Así que si les interesa, ahí estará. Doctora, si algún día tengo un infarto, me acuerdo de usted y voy a decir que fue una corazonada. ¿Le parece? Abrazo, Patricia. Abrazo grande a todos. Hasta la próxima, muy gentil. Patricia Sangenis, médica cardióloga, especialista en medicina del deporte, una genia grosa. Vale la pena tomarnos este respiro en medio de este lunes frío, gélido, pero que va a tener una máxima de 15 grados, con sol sobre la ciudad de Buenos Aires. Voy a buscar gélido.
Información para avanzar. Now 97.9. Bueno, me voy a tomar una pequeña licencia en el lunes feriado. Y el comentario va a ser en realidad una palabra. Que tiene que ver con que este lunes, pese a los presagios, pese al sentido común, pese a lo lógico, pese a lo obvio, pese a lo que debería ocurrir y todos piden, increíblemente Manuel Adorni sigue siendo jefe de gabinete de ministros. 9:09. Información para no quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora vivís el Mundial en tu nueva radio. Now, junto a Juan Pablo Barsky y Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es William, mi batería es William. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Now está en el Mundial. Ahora, Mariano Almada, en vivo desde Estados Unidos, con toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026. Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. Querido Mariano Almada, bienvenido, señor. Buen día. Buen día, Paulino. Abrazo grande para vos y para Juanjo. Y le pido disculpas que siempre me olvido de saludarlo a la mañana, pero bueno, estoy dormido. Lo comentó acá, lo comentó. Disculpas, Juanjo, querido. No pasa sí, nada. tiene razón, por eso. Me hago cargo que no lo saludo. Toda la mañana me olvido que está con las chicas temprano, así que... No, Juanjo, Marian, no pasa nada. Abrazo enorme, bien? hermano. Igual lo más curioso fue que confundiste a Montiel con Beltrán, pero después todo el resto no, que nos saludaste a Juanjo. Sí. Pero yo te doy la licencia porque es muy temprano. Yo luego porque lo dije, lo mencioné ahí chiquitito, pero sí, pasó. Yo venía escuchando y digo, mirá vos cómo está Montiela en el arco. Y es verdad, tuvo actuaciones, pero en los picados, no en las... ¿A Loenzo? A Loenzo, claro, a Loenzo Pérez, exactamente. Bueno, Marianito, veo un sol radiante ahí, qué envidia, buena temperatura, te veo de manga corta, es un día agradable, más allá de todo lo que habías contado en la previa, de esos cambios estacionales bastante frecuentes, símil Mar del Plata en plena temporada de verano, digamos. La verdad que vamos a tener hoy un día hermoso, lo mismo la jornada de ayer, no fue igual el sábado, le contaba antes a las chicas que hubo tornado por la noche, que se hizo muy famoso a partir de que Dibu Martínez mostró las imágenes mientras la selección estaba preparando un asado, los vientos que había y el diluvio que cayó aquí en Kansas, pero fue un ratito, fue media hora y después paró. Yo le contaba antes, Paulino, a las chicas que nunca estuve en una ciudad con tantos cambios en el mismo día, ¿no? Tantos cambios estacionales, puedes amanecer con lluvia, con calor, con nubes y después durante el día cambia totalmente. Hoy parece que vamos a tener un día realmente de sol, igual que la jornada de ayer que se disfrutó y mucho. Ayer vivimos el primer banderazo, que con la gran cantidad de argentinos que ya llegó aquí a Kansas el fin de semana, que ya le están dando un clima mundialista a esta ciudad que hasta el viernes, como yo te venía contando, estaba realmente apagada y con muy poco clima de mundial. Marian, ¿qué expectativas hay respecto al debut frente a Argelia? Mencionándolo también, bueno, por lo que han sido esos primeros partidos para las selecciones sudamericanas en los cuales no se ha podido obtener victoria, ¿no? Pensando también un poco en eso, más allá de que estemos a la expectativa de lo que pase hoy con Uruguay y bueno, lo del miércoles con la selección Colombia frente a Uzbekistán.
Sí, lo hablábamos un poquito antes, Pauli, que yo estoy sorprendido por que los resultados de los equipos sudamericanos, que hasta ahora no han podido ganar. Brasil empató, perdió Ecuador, perdió Paraguay. Quizá la derrota de Paraguay fue la más llamativa por la manera en que cayó frente al equipo estadounidense de Mauricio Pochettino, que en el primer tiempo le ganaba 3-0 y le podía haber hecho 2 o 3 goles más. Vamos a ver hoy cómo le va a Uruguay, a la Uruguay de Marcelo Bielsa, que tuvo muchos problemas para llegar aquí a Estados Unidos, mucha demora en el vuelo, en la salida de ayer desde Playa del Carmen, porque recordemos que Uruguay decidió hacer base en México, en Playa del Carmen, y trasladarse a los partidos. Bueno, salió muy demorado el vuelo de la selección de Uruguay, problemas de papeles en el avión que los trasladaba hacia aquí, hacia Estados Unidos, pero bueno, ya está el equipo de Marcelo Bielsa con mucha perspectiva para lo que será el Mundial. Mañana Argentina, después Colombia, hoy muchos partidos atractivos para ver, debuta Francia, uno de los candidatos, España, así que el Mundial es como que va tomando color, pero hasta ahora, de lo que vi, por ahora las grandes potencias no han tenido resultados y actuaciones que demuestren que lo son, sacando obviamente a Alemania, pero Alemania no se puede medir con Curazao, que le hizo 7 goles a una nación que debuta en el Mundial y con poca tradición futbolística, pero Brasil le costó con Estados Unidos, con Marruecos, y mucho. Marruecos dominó gran parte del primer tiempo al equipo brasilero. Total. Aprovechando, Marian, que mencionas el tema del debut de España, hoy a la 1 de la tarde frente a Cabo Verde. Si te parece, escuchemos la palabra de Luis de la Fuente, haciendo alusión, ¿no?, un poco a ese riquísimo plantel con el que cuentan. Creo que es el mejor centro del campo del mundo, es que es verdad. Tenemos al mejor al Balón de Oro. Tenemos a Zubimendi, que si no es Balón de Oro podía serlo. Fabián, Pedri, Olmo, Merino, Baena, Gavi, gracias por el apunte porque si no me olvido alguno. Es que ahora esto tiene una segunda claro, ahora vais a decir, os adelanto para que no, es que no jugó, y aquí quito, pues alguno para que deje de jugar alguno tendrá que jugar otro y viceversa. Entonces, para que veáis el nivel que tenemos y que habrá futbolistas muy buenos, que alguna vez se tendrán que quedar sin jugar, no entran todos. Esa es la suerte de esta selección. Esta es la suerte de tener un equipo como este tan comprometido y que entienden perfectamente el rol de cada uno en cada momento y que lo aceptan. Eso es una suerte. Pero son, en mi opinión, y con todo el respeto para los demás, el mejor equipo del mundo, los mejores jugadores. Bueno, y en un día lunes en el que ya el Real Madrid hizo oficial el fichaje de Cucurella, ¿no?, que sale del Chelsea y va a integrar entonces las filas de la Casa Blanca, Marian. Sí, y una España que no va a tener a Yamal en este primer partido, que se está recuperando bien, pensando en lo que se viene, así que es una baja obviamente muy importante para el equipo español, pensando en el debut de hoy y como decía, ¿no?, con la expectativa de Argentina de mañana y un día hoy de mucha actividad para el equipo argentino porque tenemos primero la conferencia de prensa oficial, siempre el día anterior a cada partido. Correcto. El entrenador y un jugador tienen que ir a la conferencia oficial, veremos quién lleva a Argentina, que todavía no ha dado información, lo van a decidir hoy, no puede ir hasta Dibu Martínez, como puede ir Leo Messi, a acompañar a Lionel Scaloni. Son 15 minutos cada conferencia de prensa. Primero el técnico, después el jugador. Eso va a ser 16:30 hora de nuestro país. Y después el banderazo, ¿no? El primer oficial, por llamarlo de alguna manera, porque ayer ya hubo una previa en una zona aquí a 20 minutos del centro de Kansas, en donde está un restaurante argentino muy famoso. Pero hoy digamos que es el oficial, el que va a comenzar a las 20 hora de nuestro país, pero que obviamente desde muy temprano la gente va a ir llegando a ese lugar donde se va a hacer, que es un parque público muy grande de aquí de Kansas. Previo al debut en Qatar frente a Arabia Saudita, Scaloni y Messi fueron los dos que dieron la conferencia de prensa en esa ocasión. ¿Y esto va a ser igual, Marian, entonces? Sí, eso es igual, digamos, la reglamentación que tiene que ir al técnico de un jugador. No tenemos la información de qué jugador todavía va a ir, pero yo no descarto, como decía recién Pau, que se repita lo que ocurrió en el Mundial pasado Messi. Y que vaya Leo Messi a esta primera conferencia. Claro, no tenemos información oficial aún de qué jugador, pero puede ser tranquilamente que vaya el capitán a cumplir con esa obligatoriedad de FIFA de un técnico y un jugador antes del debut. A la espera de lo que diga Scaloni, la confirmación del equipo y el punteo, la pregunta del millón es, ¿Cabo Verde es a España lo que fue Curazao a Alemania en la previa? Sí, claro. Exactamente igual. Sí. Muy bien. No va a haber equivalencias futbolísticas. Correcto. Esto solo se produce en un mundial de 48 equipos. Claro. Ok. Sí, señor. Sí, por supuesto. Al haber 48 equipos, se abrieron cupos a las distintas asociaciones que antes quizás no estaba previsto. Por algo llega Curazao, por eso también llega Jordania. Jordania juega con Argentina y debuta en el Mundial. Yo no sé si Jordania
va a ser tanta la diferencia como tuvo Alemania contra Curazao y como va a tener España contra Cabo en la Verde. previa es muy Pero probable. No deja de ser un equipo que debuta. Sí, correcto. Claro, Y es muy un equipo que debuta en un mundial. Y es muy probable que tenga mucha simetría, no hay jugadores consolidados, conocidos, sí, poco recorrido, poca evaluación. Creo que la selección argentina con un jugador directamente compensa todo lo que vale en términos monetarios, todo el plantel de Jordania que lo va a tener enfrente. Digo esto porque en la previa muchos dicen, no, pero Cabo Verde es un partido difícil. Escuché a algunos en España decir eso. En la Argentina dicen, bueno, Jordania, no, pero hay que tener cuidado. No, la verdad no hay equivalencia. Después pueden salir fútbol, las cosas mal, puede haber un resultado que nos sorprenda, por supuesto, pero la verdad que esto es parte del Mundial. Y después lo escuché a Bielsa muy duro respecto a todo lo que tiene que ver con el impas por la hidratación, pero no es solo Bielsa, muchos han cuestionado ese casi minuto al estilo básquetbol que tenemos, que ha dividido al fútbol en cuartos, que además es para un sentido comercial. No hay, la televisión aprovecha, son 4 o 5 comerciales, son los más caros, los segundos más caros, la gente se dispersa menos, cambia menos, lo ves, a diferencia de otros que están en el entretiempo y que la gente se va, se levanta, va al baño. Quiero decir, da la impresión que este es el primer mundial enteramente negocio. Mirá. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, las 48 selecciones, la pausa de hidratación, son todas cuestiones comerciales que han hecho de este mundial, me parece, un mundial a los Estados Unidos y no a lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? En Estados Unidos aquí los deportes son diferentes, los principales deportes tienen muchos momentos de parar, los resultados van cambiando, entonces la gente está acostumbrada a irse a tomar algo, a comer algo y volver y puede seguir viendo el partido. Creo que en eso coincidimos, Paulino, que es un mundial netamente comercial y Bielsa es uno de los que ha más demostrado estar en contra de eso y con solamente ver Jürgen cuando Klopp, llegó Bielsa. Claro, sí. Cuando Bielsa llegó a México, obviamente cada vez que una selección llegó a su base de campamento, tuvo que hablar para el medio de la FIFA. Bueno, con solo ver la entrevista que le hicieron a Bielsa, el medio oficial de aquí de Estados Unidos, sus respuestas muy cortas, y ver la cara de Bielsa en las fotos oficiales que tuvo que hacer obligado por FIFA, ya te da la pauta de todo lo que está viviendo el técnico argentino Uruguay en contra de todas estas disposiciones. No, perdón. 6 respuestas en 36 segundos. O sea, 6 preguntas que respondí en 34 segundos. Era increíble. Y en la conferencia... Todo monosílabos. Total. Sí. Y en la conferencia de prensa de ayer se esperaba que fuera un poco más reactivo. Primero, la demora que tuvieron de Playa del Carmen a Estados Unidos. Claro. Y también al tema de la pausa de rehidratación. Y, a ver, creo que generó menos polémica de la que esperábamos. Todos estamos como muy pendientes de lo que dijera Bielsa y estuvo en un tono un poquito más tranquilo. Es cierto, pero incluso Pochettino, el técnico de la selección de Estados Unidos, se quejó del espacio en el que hacía la conferencia de prensa, dijo que tiene que ser uno más grande. Sí. Y entre otras cuestiones, Hakimi, una de las máximas estrellas y capitán de, Marruecos, le permitió a un periodista, pese a la normativa FIFA, que no se puede preguntar en otro idioma en Estados Unidos que no sea el inglés, a que pregunte en castellano. Y se opuso ante el traductor y dijo, no, que pregunte en castellano. Yo respondo en inglés, pero que pregunte en castellano. Y alguien le hizo, un mexicano, la pregunta en castellano. Sí, lo mismo pasó con Vinicius, pero Vinicius no pudo dejar que el periodista español le pregunte en español. Normativas que nos estamos encontrando a partir de este Mundial de 48 selecciones y cambios que ha habido con respecto a Qatar. Y lo que decía Pauli de Bielsa, creo que Bielsa está acostumbrado a las conferencias de prensa, es el único momento que él toma contacto con la prensa y sabe que de esa manera le habla a la gente. Lo que él no estuvo de acuerdo, y por eso lo demostró, es tener que hablar obligado cuando llegó a Cancún, en esas 6 respuestas con monosílabos, y tampoco le gusta el tema de las fotos oficiales. Por eso nunca miró la cámara cuando estaba la foto, siempre miró para abajo, fiel a su estilo. Por eso, bueno, si nos acordamos lo que fue sus declaraciones en la Copa América, ¿no? Cuando habló en contra, totalmente enojadísimo y enajenado en aquella Copa América, ¿no? A lo que mencionabas de Hakimi y lo que mencionaba Mariano de Vinicius, se le agregó un episodio de Frankie de Jong también en su conferencia de prensa, y ya la FIFA, a partir de los partidos del día domingo, habilitó el tema de español entonces en las conferencias de prensa. Ya está completamente Al habilitado. fin la rebeldía tiene efectos, ¿vieron? Muchas veces vale mucho la rebeldía. Siempre. La de Frankie de Jong, la de Hakimi, entre otros. La de Vini. La de Vinicius, porque eso cambia normas y mejora. Estás en un país donde tiene más población de habla hispana que nacido y criado en los Estados Unidos, que tiene más chicos en la escuela primaria de habla hispana que de idioma inglés. Y en ese país la condición es solo se habla en inglés.
Me parece una bofeteada extraordinaria al que cree que es el matón del barrio, que todo lo sabe, que todo lo tiene, porque finalmente la plata es lo que manda, y no siempre manda la plata. Me parece que es una rebeldía sana. Perdónenme, me sale casi lo maradoniano, diría Marianito Almada. Yo soy del team Messi, no Maradona, pero comparto que este aspecto es muy relevante, porque las rebeldías se producen en los momentos que hay que producirlo. Todo lo que se diga después, tiempo Totalmente pasado. de acuerdo. ¿Correcto? Y esa cosa de que es así Totalmente porque de es acuerdo. así. No, mirá, flaco. Esto es fútbol. Bueno, tienes a un país que es uno de los anfitriones y que habla español directamente. Además, total. Por supuesto, tenés razón. Claro. Y de hecho ayer el estadio Sí, del sí, Monterrey sí, sí. lució todo lo bien que ustedes ya conocen. Bueno, un abrazo, Marianito. Gracias como siempre, un verdadero placer. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Sí. Y no nos sorprendamos si la próxima Copa América, que está pautada para el 2028, se termina haciendo acá también, ¿eh? No nos sorprendamos de eso. Demasiada amor hay entre Estados Unidos, FIFA, Conmebol, así que eso también llama Ahí la va. atención. Yo te Nos diría vemos, cuídense. que casi ni lo dudes de que va a ser allí, y porque además, mira, solo 3 datos. Esta Copa del Mundo ya picó más de 6,5 millones de tickets. Ya recaudó 10 veces lo que recaudó la Eurocopa del 2024 y 4 veces lo que recaudó la Copa del Mundo de Qatar. Da la impresión que frente a eso no hay opción. No hay posibilidad. En Kansas, donde vos estás, hay 54.000 ciudadanos que son millonarios, es decir, que tienen más de 7 millones de dólares. Solo en Kansas. Solamente aquí. Abrazo. Chao, Marianito. Cuídense. 9:25. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Van a indagar esta semana los 3 detenidos en la causa Agostina, en la provincia de Córdoba, así que nos vamos a meter lleno un ratito en ese aspecto. Y después, hablando de las bandas que querían, que fueron desarticuladas con 12 miembros, robar 2 bancos, estaban y habían hecho un boquete ya muy fuerte, estaban cerca de poder dar el golpe en el Banco Provincia en Ramallo. Y a propósito de eso, finalmente es que terminaron deteniéndolos. Bueno, Julia, hablemos un poquito de lo que pasó el viernes respecto a los indicadores vinculados al tema salario, en términos de salario real y en términos de empleo. Perfecto. El informe es del CIPA. El CIPA es el índice que recibe los aportes de contribuyentes que están en relación de dependencia, pero también que tienen alguna vinculación con el Ministerio de Capital Humano, porque ahí está la Secretaría de Trabajo. El empleo asalariado, es decir, el que tiene privado formal, el que tiene relación de dependencia, llegó a un poco más de 100 millones de argentinos. En total, pensá que activamente hay 20 millones de argentinos. 6 millones están en relación de dependencia. Eso tuvo una caída interanual de 1,5%. Estamos tomando el primer trimestre, porque los datos son de marzo, no tenemos datos a mayo. Es el equivalente a 97.000 casi trabajadores menos del sistema formal. Ese es el primer dato que nos arroja el CIPA. El segundo dato es la destrucción de puestos de trabajo extendidos a las 24 jurisdicciones. Miramos por provincia. Solo 4 crecieron. 4 provincias. Neuquén con 3,3% de aumento. Río Negro 3,2%. Estamos hablando de cantidad de puestos de trabajo, no de salario. Correcto. La Rioja 3% y San Juan 2,2%. ¿Cuál es el eje conductor en estas 4 provincias que adhirieron al RIGI? Después tenés ¿La Rioja también? Sí, por la minería. Y básicamente el empleo es por minería, porque es raro ver a La Rioja pujante, digamos, es que en el realidad, contexto en el que es. Si vos mirás, si vos haces doble clic en minería, lo que te pasa es que tenés por ahí una menor proporción de generación de empleo, como pasa en la energía, proporcionalmente a la industria del comercio o a la construcción. Sin embargo, a medida que vayan evolucionando los proyectos y las obras, vas a demandar más empleo directo e indirecto. Lo que vemos en estas provincias es que si hay inversiones directas sobre algún, por ejemplo, gasoducto, alguna perforación petrolera o incluso en una mina, vas a tener demanda de empleo de servicios. ¿Y en las 19 dónde cayó? ¿Cayó cuánto? Bueno, ahora tenemos cuáles son las primeras con mayores caídas.
Tierra del Fuego con 9% de caída. Papito, 1 de cada 10 puestos de trabajo se perdieron. Chubut con casi 7% de caída, Corrientes y Formosa con 5,3 cada una, Chaco con 5%, la provincia de Buenos Aires perdió 1,7 interanual. Cuando miramos ahí, si vos le preguntás a cada uno de los gobernadores si adhirieron o no, tenés Chubut adhiriendo al RIGI, pero con caída del 7%. Fuerte. Chaco adhiriendo al RIGI con caída del 5%. Y después tenés 3 provincias, más provincia de Buenos Aires, que no adhirieron. Tierra del Fuego, Corrientes, Formosa y provincia de Buenos Aires no están adhiriendo al RIGI, por lo que no tienen una perspectiva para adelante mejor. Estas otras provincias con caída podrían mejorar su situación. Bueno, el RIGI son inversiones de más de 200 millones de dólares. Hay muchísimas inversiones en todas esas provincias que son por menos. Sí. La inmensa mayoría, hay pocas de más de 200 millones. Algunas están contempladas en el RIMI, hay muchos que han aprobado RIMIs locales, qué sé yo, pero en cualquiera de los casos hay un gap entre la gran empresa que hace una inversión menor a 200, no entra en el RIGI, pero no tiene mucho incentivo para hacerla, o la pyme, que finalmente no está contemplada en el RIMI porque hace una inversión por encima del monto estipulado máximo del RIMI. O sea que ahí hay algo que finalmente el gobierno va a tener que poner la lupa en algún momento, que muchos han observado. Veremos si eso ocurre. Por ahora están pensando en el solo super RIGI de más de 1.000 millones. Exactamente. Yo lo que te menciono del RIGI es para poder poner contexto. ¿Por qué? Porque vamos a ver bien, sin una desigualdad entre las provincias y, lógicamente, si vos a través del programa o del régimen de inversiones o de grandes inversiones le bajás la alícuota impositiva, va a haber un interés mayor de quienes inviertan en esos lugares respecto de los que no lo tienen. Correcto. Por eso lo menciono. Ahora, cuando vamos a ver el tema del empleo, ahí tenemos un gráfico en pantalla para los que nos están siguiendo. Vemos, de hecho, Paulino, vos justo lo tenés también. Bueno, este gráfico... Sí, correcto. Argentina en datos. Es general un posteo que habría que seguir, es bastante cercano al gobierno, pero tiene muy buenos indicadores y vale la pena. Excelente. La verdad que tienen que seguir la cuenta en X porque realmente hace siempre un resumen. Este informe, la fuente de Sebastián Cao, que es de una consultora que se llama Analítica, y lo que dice básicamente es que la evolución del salario real sigue perdiendo contra la inflación, sobre todo el registrado. Ni hablar el del Estado, los estatales, tanto central como provinciales, promedio 17 puntos de caída desde que empezó la gestión actual, o sea, de 2023 para acá. Correcto, ahí tenés docentes universitarios 25, con ICET 30, empleados en provincias, algunos 5, 4, 8. Y a nivel federal, 34. O sea, a nivel federal de punta a punta cayeron casi 34 puntos. Lo que pasa es que para el gobierno eso no sería un problema porque lo que quiere es eliminar esos puestos de trabajo. Entonces ahí vos fíjate que no hay reclamos masivos cuando se reclama por un aumento salarial. Directamente no aparecen estos reclamos a través de ATE. Perdón, los reclamos están de ATE. No, pero masivamente en la calle, digo. Ah, correcto. En otro contexto esto sería un escándalo y tendríamos gente en fila haciendo un... Sí, igual ha habido, bastantes reclamos en el INTI, en el INTA. En los organismos descentralizados sí, yo me refiero a los empleos directamente del Estado. Pero bueno, ahí tenés una caída del 17% para tomar dimensión respecto a que hay un poder de compra que compra... De cada 5 cosas que compraba, 4. Hay una que ya no la compra. Exacto. Después tenemos, estamos hablando del primer trimestre, o sea, de que empezó la gestión hasta marzo, tenemos una caída del salario privado registrado de casi 5 puntos, 4,75. Esto sería mucho menor, teniendo en cuenta que si la inflación sigue bajando en estos próximos meses, ese salario podría llegar a 0, es decir, no tener pérdida a nivel acumulado. Sin embargo, falta para que esto pase porque todavía, si miramos los datos de hoy proyectados, el salario está perdiendo 2 puntos contra la inflación a nivel acumulado. Salario registrado en relación de dependencia, que dijimos son 6 millones de 20 millones. Y por último tenemos algo bastante paradójico que se da que el sector privado no registrado, o sea, los trabajadores que trabajan en empresa o en el Estado, pero en negro, o sea, no tienen beneficios, tienen un aumento de casi 35%. Ahora, hay una explicación para esto. Primero, son salarios que en general no se negocian con paritarios, sino que se negocian 1 a 1. La persona que da un servicio se pone el precio por la hora de trabajo. Por otro lado, son salarios que están muy por debajo del promedio del salario registrado. Por ende, el aumento porcentual sobre esa suma de dinero es menor. Entonces, si una empleada en relación de dependencia que trabaja en negro en una casa, una empleada doméstica o incluso un cuidador de personas mayores que también trabaja en negro, supongamos en esos casos, cobra un aumento proporcionalmente mayor al aumento en relación de dependencia, lo está haciendo sobre una base mucho más chica.
Entonces esa es la primera explicación. La segunda es, por ejemplo, trabajadores independientes como oficios que ponen la hora de trabajo en función de lo que le aumentan los precios. Entonces también se actualiza por encima de la inflación, porque un electricista te va a cobrar a vos no solamente los materiales, sino el trabajo que él considera que vale su hora en función de lo que necesita por los gastos que tiene. Entonces ahí tenemos esa explicación. La verdad es que cuando uno ve el gráfico que ustedes están viendo en pantalla, ven cómo en la administración del presidente Milei se desprendieron, se potenciaron, subieron como pedo buzo, diría el presidente, los salarios de los informales, 34%. Yo creo que puede haber eventualmente un error estadístico de verdad. Pero los formales, que son los que se tienen registro, porque están por convenio, son los que perdieron casi el 5%, venían en una tendencia de recuperación tras el 2024 magro inicial y han perdido en los últimos meses, que es lo que muchos han dicho, por la inflación en torno al 3 promedio que hemos tenido hasta el mes pasado, y 17% el sector público. El sector público nunca llegó a ganarle a la inflación. Jamás. Y fíjate que si los que están mirando en pantalla pueden ver la línea verde, esa pancita que hace por encima del 100, que sería el 0 en este caso, es el periodo en que bajó la inflación hasta 1,5 hasta que volvió a subir. Sí, ahí fue cuando recuperaron. Diciembre del 2024, con la economía que ya estaba No, en la vuelta. septiembre de 2025 había llegado a 1,5 y ahí empieza a subir. Correcto. Entonces, ahora tenemos que volver a llegar a esos niveles para que vuelvan a estar en ese nivel. Pero en cualquiera de los casos tenemos la perspectiva de 216.000 puestos asalariados del sector privado que se han perdido desde fines del 2023, 75.300 en el sector público. Mayor impacto, por supuesto, está en el sector privado. Pero, además, en términos de poder de compra, no solo se perdieron puestos de trabajo, sino que además se perdió poder de compra, salvo la excepción del no registrado, el que está en la informalidad, que creció 34%, insisto. Con lo cual puede comprar, si compraba 3 cosas, ahora puede comprar 4. Bueno, este gráfico que te muestra la desigualdad entre los que trabajan en el Estado y los que trabajan independientes no formales, te muestra, si querés, las dos Argentinas. El que te dice, a mí me va bien, ¿viste? Cuando van a la encuesta en Constitución o en Retiro y le preguntan al micrófono, y algunos te dicen, yo estoy contento, a mí me va bien, y otros te dicen, yo no llego a fin de mes. Bueno, este gráfico te muestra esas dos realidades. 9:35 ya en la mañana de lunes. ¿Está bien?
Hay dos cosas en el mundo muy relevantes. Una es que efectivamente en Suiza han rechazado en las urnas una propuesta de la derecha para limitar la población y poner un tope a la inmigración. ¿Se acuerdan que se había hablado, se había debatido? El populista Partido Popular Suizo, que tiene la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, proponía limitar la llegada de inmigrantes cuando el país llegara a los 9,5 millones de habitantes. El número de personas que viven en el país se ha disparado en casi una cuarta parte durante la última generación. Ya los extranjeros hoy representan casi un tercio de la población. Y entre todas las cosas, efectivamente lo que están buscando es limitar la inmigración y el crecimiento poblacional. Suiza, ¿eh? Bueno, finalmente hay plafón y por lo tanto la sociedad, en principio, rechazó la iniciativa. Por otro lado, venimos hablando y mucho de estos temas. En el Reino Unido hay ya confirmación de que van a implementar la prohibición para el uso de redes sociales a menores de 16 años. O sea, menor de 16 años no puede estar en redes sociales. Para regular este acceso juvenil a plataformas como TikTok, Instagram, buscando establecer un entorno digital mucho más seguro para los jóvenes. Todo esto enmarcado en una serie de restricciones digitales que van a afectar a los adolescentes en el país. Básicamente algo que están haciendo muchos otros también. Hubo una reacción con la gente de BBC entrevistando a algunos de los chicos y les decían, bueno, ¿qué vas a hacer? Porque ahora vas a tener mucho más tiempo. Y una de ellas dice, mirar fijamente una pared. Eso. Mira, creo que es un error estratégico, está muy bien. Yo hoy traigo una nota de Lorena Vincenti, que recomiendo leer, del diario Río Negro del fin de semana. Hablan del regreso del teléfono fijo. Un experimento de un grupo de familias acá en Buenos Aires, para que sus hijos vuelvan a charlar. Entonces tienen que llamar, tienen que hablar. Claro. Hablar, conectarse, comunicarse. Ni aplicaciones, ni mensajes instantáneos. La idea es recuperar llamadas entre amigos, forma de comunicarse que pareció olvidada. Hay más de 25 familias que están participando. Son Buenísimo. chicos de 10, 11, 12 años que tomaron la iniciativa, los padres acompañaron, cobijaron la iniciativa. Es interesante. Muy interesante. Yo no digo que sea, pero hay un volver hacia el germen de la educación, es con lecturas, con libros, es con apuntes, gente que empieza a escribir. Lo están haciendo en Suecia, en otros lugares. Dinamarca ha vuelto a esta idea parte del mundo y lo pedagógico parece tener influencia bastante clave para que los chicos razonen, piensen, conecten. Si no, son casi actores pasivos. Claro. Los Peter Thiel de la vida se pueden montar un mundo virtual donde entremos todos y cuando nos demos cuenta ya será tarde. Pero la verdad es que efectivamente hay una cosa ahí bastante interesante. Piensen en la reacción de los chicos. Hay muchos colegios que suspendieron los celulares, por ejemplo. ¿Saben lo que está pasando en el recreo? Volvieron a hablarse. Volvieron a jugar, a hacer cosas lúdicas, a tener interacción. Miren lo que son los restaurantes, los bares. Sí, es increíble. Observen la cantidad de chicos. La serie Adolescencia, que es un fenómeno de Reino Unido, producida en Reino Unido, es dramática, es dantesca, es muy fuerte. Vale la pena a los que tienen hijos adolescentes observarla. Porque mientras todos los adultos creemos que están seguros porque están en el cuarto y están chateando, jugando en redes, están hablando, están compartiendo cosas, en realidad están más inseguros que nadie. ¿Se entiende? A mí me parece que es interesante el planteo, y esto no es ser romántico, es adaptar la tecnología a la humanidad, no la humanidad a la tecnología. Son dos cosas distintas que ya el mundo está debatiendo a lo largo y ancho del planeta. Esta Soledad Balayán ya... perdón, sí. No, Juli. te iba a decir esto. Ahora saludamos a Sol y le mando un beso anticipado. Fíjate el dato de las figuritas de los álbumes y del Mundial. Hoy lograste con el álbum y las figuritas, me lo contaba mi hermana que tiene chicos en edad escolar, lo sacaste de la pantalla para que estén llenando el álbum. Un ratito, Por lo menos un par de horas. Van aprendiendo cosas, banderas, anotan a mano países. Sí, también coincido. eso. Les importa, las se cambian, preguntan. las pegan, están mirando, Bueno, llevan el álbum a todos lados. Eso funciona. Perfecto. O sea, habría que inventar más de uno. Pero digo, ¿por qué un ratito? ¿Cuánto dura? Claro, es el mes del Mundial. Bueno, ahí está el Está tema. buenísimo, digo, pero no es por ser otras negativo. cosas Pero podemos hacer? Claro. Bueno, en un colegio acá en Palermo, un amigo que tiene hijos, el colegio implementó un proyecto y es como que cada niño le toca un país, le corresponde un país y a partir de ahí contar la vida de un jugador, qué experiencias ha tenido, o sea, aprendiendo también cosas de ese país. Como tomando esta idea de mundial, bueno, aprovecharlo en diferentes actividades escolares. Para otras cosas, Sí, porque además hay otro tema. Si los chicos pueden o no leer de corrido una hora. Bueno, claro. Es un ejercicio extraordinario para hacer. Hay un estudio en Harvard que establece
que los chicos, solo el 2,8% puede leer más de 1 hora, chicos menores de 15 años. ¿Cuántas veces estudiamos y estábamos 3, 4, 5 horas? Está bien, somos cincuentones, ¿tá? Salvo Paula que tiene unos 30. Pero digamos, la verdad es esa. Eran horas y horas y horas. Y eso que te estimulaba, te ponía en perspectiva, fijabas, hacías apuntes, escribías. Y además no hay otra forma de aprender. Claro. No hay manera de relacionar cosas. Acá el problema es relacionar cosas. ¿Entendés? Que me parece muy importante. Pero bueno, esta Soledad Balayán. Soledad, ¿cómo estás? Un placer. Bienvenida, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el llamado. Faltaba más. Has publicado un informe muy interesante respecto a lo que está pasando en el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, con estadísticas, digamos, estadísticas fiables, quiero decir, de Zonaprop, de Argenprop y otros, y estás marcando que hay mayor cantidad de viviendas en alquiler y que al mismo tiempo también creció la oferta de viviendas a la venta. ¿Me contás un poquito qué está pasando en el mercado? ¿Nos contás? A ver, en el mercado de alquileres, yo hago un seguimiento de la cantidad de avisos publicados de departamentos específicamente desde el 2012, y lo que publiqué ayer fue el incremento, o sea, volvemos a tocar un techo en la oferta de departamentos en alquiler. Este año lo que estábamos viendo es una caída interanual, o sea, veníamos teniendo menos que el año pasado, pero ahora volvemos a tocar un techo. Puede haber un efecto estacional, mitad de año, fin de año suele haber picos de oferta en departamentos de alquiler, pero bueno, es llamativo, digamos, porque veníamos teniendo otra tendencia. Eso es por un lado. Y después lo que está pasando en departamentos en venta es que sí, se está incrementando, pero lo que yo noté, que eso no se ve quizás en el gráfico, es que hay menos que hace un mes. ¿Sí? O sea que hay gente que retiró los departamentos que tenía a la venta. Puede ser que los retiró, puede ser que se han vendido. Todavía no tenemos las estadísticas de mayo de escrituras, pero bueno, veníamos con un dato sorpresivo de marzo y abril, de buena cantidad de operaciones, aún con deterioro de crédito, ¿no? Sí, que cayeron 50%. Las hipotecas cayeron, sí. Correcto. Pero acá hay un dato interesante, que lo tenemos en la red Selectia de inmobiliarias. Hacemos un seguimiento de las operaciones y datos estadísticos, y es que aumentó el porcentaje de comprador inversor. Pero un porcentaje bastante significativo, porque veníamos teniendo como mucho, hemos tenido un 14% de comprador inversor y el resto vivienda, y el primer trimestre del 2026 aumenta llegando casi al 20%. O sea que una de cada, tipología, correcto, ¿no? una de cada 5 viviendas que se compran no son para habitar por parte de que lo compra, sino como inversión para alquilar. Exacto. O para una venta posterior tras una remodelación y tener un gap o lo que fuese. Exacto. Entonces ahí también podemos ver que puede haber una correlación en este aumento de oferta de departamentos en alquiler de los últimos meses, que tiene que ver con eso, ¿no? Que el comprador inversor que compra para alquilar lo pone en alquiler el inmueble. Podría ser, digamos, una explicación. ¿Toda la ciudad es homogénea o hay barrios que son el denominador común? ¿Es cierto que Palermo hoy es más caro que cualquier otro barrio? Puerto Madero es lo más caro de la ciudad. Correcto, ¿no? bueno, sacando es como Puerto Madero. Claro, correcto, sacando Puerto Madero, ahí voy. Cuando uno analiza, debería sacar Puerto Madero, porque es realmente un outlier, no es representativo. Correcto, digamos, que Palermo es tan grande que puede ser más representativo, ¿no? El corredor norte siempre es lo más demandado y lo más caro. Después tenés, bueno, el sur, que es lo más económico, donde hay menos demanda, menos obra. También es un dato interesante, cuando vos ves los permisos de construcción, hay como una especie de barrera hacia abajo de que hay muy poco que se pide para construir, ¿no? Un poco respondiendo también a lo que demanda la gente. Pero bueno, Palermo la verdad que es enorme, ¿no? Por eso también tiene todos esos subbarrios, Palermo Hollywood, Palermo Viejo, Palermo Soho, Nuevo. Sí. Soho. Sole, ¿qué tendencia ves
respecto de lo que venís midiendo después de la ley de la derogación de la ley. Sí, exacto, de la derogación de la ley de alquileres, que muchas veces hemos hablado que eso era una traba para el mercado inmobiliario, sobre todo para alquiler, y que ahora eso debe haber cambiado las condiciones, por ende también la tendencia del mercado. Es clarísimo, o sea, en la derogación vos tuviste un impulso, en muy poco tiempo se volcaron un montón de departamentos en alquiler tradicional, y hubo un periodo de acomodamiento, porque vos en ese proceso tenías 3 tipos de contratos, 3 tipos de alquileres, tenías previo a la ley, con la ley y post-ley. Claro. Entonces todo eso se tuvo que haber acomodado. Yo te puedo asegurar que no debe haber quedado un contrato con ley de alquileres. Sí, claro. Porque ya, no me acuerdo ahora si llegamos ya a los 3 años. No, 2 años y pico, pero ya estamos, sí. Pero ¿qué pasa? Mucha gente pudo haber rescindido porque encontraba más baratos departamentos publicados. Sí, claro. De hecho en X hay gente que da cuenta de eso, que se mudó habiendo encontrado un alquiler más barato del que pagaba. Porque aparte el ICL, en un momento donde hubo mucha inflación, se disparó un montón, que es el índice de contratos de locación con el cual debían ajustar esos contratos. Bien. Entonces, al haber esa sobreoferta, vos tenés mucha mayor cantidad de opciones para elegir como inquilino, digamos, siempre es mucho más beneficioso. Después están las partes coyunturales del salario que no alcanza, que yo lo entiendo, eso pasa siempre, y ahora puede, digamos, incrementarse porque también tenés aumentos de luz, de gas, ¿no? Que todo eso también tuvo que haber ajustado porque estaba totalmente subsidiado. Entonces, ante eso tenés como que reacomodar tu ingreso a esos nuevos, a esa nueva distribución de gastos. Y el tema expensas, ¿no? Que en muchos casos son 300, pero otros 500, 600, 800 mil pesos, ¿no? Por eso es muy importante cuando uno analiza el mercado de alquileres, uno debería incluir, digamos, en el análisis las expensas, porque claro, de alguna manera es un gasto que forma parte del alquiler y bueno, si bien, qué sé yo, cuando había mucho más inflación, la verdad que el aumento de expensas era mucho más abrupto, pero por ejemplo hay edificios que tienen AISA por expensas, entonces te diría que ya casi la mayoría viene con ese componente. No, lo que entonces tienen el gas tener también por tener, qué sé yo. La calefacción, la cada vez hay central. menos. Te digo que todo lo que se construye ya no es nada central, todo individual, aire acondicionado. Es más, hay gente que le huye a lo que es todo eléctrico por este miedo. Correcto, ¿no? exacto. Del incremento del consumo. Entonces, nada, son variables que se van ajustando. Soledad Balayán, como siempre, un placer. Beso. Muchas gracias. Y gracias. Hasta luego. La titular de Maure, ¿no? Sí, de Maure Propiedades. De Maure Propiedades, una genia, una amiga. Persona que hace muy buenos informes y que vale la pena seguir cada vez que uno habla de estos temas. Bueno, ya a las 9:53, mira vos. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. La batería es William, mi batería es William. Marcelito, grieta nueva en casa. Fácil, Poximix. Mirá que desde las que arreglás se vuelven por el movimiento. Entonces, el nuevo Poximix sella grietas y fisuras. Prueba el nuevo sellador pintable de Poximix para grietas flexibles. Poximix, sabe de paredes. Ya sabemos dónde estamos. Ahora,
Un repaso por lo que viene. Acaba de pasar hace un rato el primer buque gasero que cruzó el estrecho de Hormuz desde el acuerdo de paz impulsado por Estados Unidos y Irán, navegando bajo el esquema de separación de tráfico supervisado por Irán. Es el primer hecho que vemos en el día de hoy en medio de lo que se anunció ayer y se firmaría el próximo viernes en Suiza, tras la mediación de Pakistán. En un día en el que comienza la cumbre del G7 en Francia, hoy se conoce la producción industrial de abril en la eurozona, la balanza comercial también, la producción industrial de mayo incluso en los Estados Unidos, en una semana donde vamos a tener muchos indicadores también aquí puertas adentro en la Argentina, entre ellos capacidad instalada industrial utilizada durante abril mañana, ¿no? Mañana vamos a conocer a las 16 horas la capacidad instalada de la industria y la valoración mensual de la canasta de crianza, que es un dato que pasamos muy por encima porque cada vez hay menos niños que nacen, pero es importante tenerlo en cuenta. El miércoles tenemos índices de precios mayorista de mayo, esto nos va a dar un indicador de lo que viene para junio, y el índice del costo de la construcción, recién hablábamos justamente de ese mercado. Después, el jueves 18 vamos a tener intercambio comercial argentino, el ICA, que es cómo está nuestra balanza comercial respecto a lo que exportamos, menos lo que importamos, y tenemos otros indicadores como la encuesta de la tendencia de la industria de la manufactura y turismo. Entre esas dos encuestas vamos a ver también cómo está la balanza de cambios. Supermercados, autoservicios Ese mayoristas. Es el viernes. Todo esto el tenemos, viernes. sí, correcto, está muy bien. Bueno, el petróleo a esta hora en cuánto, 82, 83 por ahí. ¿Querés apostar? Estábamos en casi 100 en algún momento. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 80, digo yo. No, en este momento está 83,14. Bueno, bien, igual, Gana bien. Paulino, 4% abajo. 4% abajo. Y todos los mercados en Asia cerraron en alza. Sí. Parcialmente, aunque con comportamientos erráticos, vamos a tener un buen día en los mercados. Hay feriado en la Argentina, hay que ver mañana cuáles son las repercusiones. Tampoco es que hay una fiesta verde hoy, No, ni es mucho heterogéneo. menos. Es muy heterogéneo, sobre todo en las acciones que cotizan en el S&P 500 y en Dow Jones. Desde hoy recuerden que aumentaron los colectivos y los trenes. Mientras tanto en el AMBA, colectivos 2%, 104 líneas nacionales que hacen el recorrido entre capital y conurbano, mientras que los trenes aumentaron 12,9%, todos los que llegan a la Ciudad de Buenos Aires, tanto Retiro como Constitución, entre otros temas. En materia deportiva, no quería dejar de mencionar lo que fue la gran victoria el día sábado de los Knicks, conquistando su tercer anillo de la NBA, Jalen Brunson, que fue impresionante, catalogado como el MVP, por supuesto, y logrando esa victoria frente a los San Antonio Spurs. Y ya en lo que tiene que ver con el Mundial, en agenda, va a ser el debut de Irán hoy a las 10 de la noche frente a Nueva Zelanda, en un contexto en el que se espera también algo de protestas alrededor del SoFi Stadium en Los Ángeles, en donde está una comunidad bastante amplia, ¿no? de iraníes. Bélgica y Egipto a las 4 de la tarde, esto por el grupo G, y por el grupo H vamos a tener el debut de España a la 1 p.m. frente a Cabo Verde, y a las 7 p.m. debuta la selección de Marcelo Bielsa, Uruguay ante Arabia Saudita. Hoy está en una reunión bilateral con el presidente del Knesset, Amir Ohana, el propio presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, que ha hecho su primer viaje oficial y está visitando Israel. La primera vez que un presidente de la Cámara viaja a Israel. Carlos Menem, de hecho, fue el primer presidente en viajar a Israel, argentino. El encuentro con los presidentes de los grupos parlamentarios de Amistad Israel y Argentina, y también va a tener una reunión con el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronnie Kaplan, que ustedes muchas veces lo han escuchado, ha dado los informes de cómo venía la evolución de la guerra. Mañana va a estar visitando a las comunidades del sur de Israel afectadas por el ataque del 7 de octubre del 2023. Va a estar visitando algún kibutz, un sitio del Festival Nova, para conocer los procesos de reconstrucción y resiliencia, y va a tener una reunión con el presidente del Estado de Israel, el propio Martín Menem. Insisto que está de gira en Israel. El miércoles también tiene agenda, regresará al país el jueves, en el contexto además de toda la polémica en cuanto a cuál va a ser la actividad legislativa, si va a haber sesión o no esta semana en el Senado, para lo cual mañana reunión de presidentes de bloques, y al mismo tiempo si va a haber o no el 24 de junio reuniones finalmente en la Cámara de Diputados de la Nación, o si todo va a quedar pospuesto hasta que Adorni pase por el Senado y avente la suspicacia de que la oposición junte número y tal vez vote por mayoría simple una moción de censura. Me preguntó Juli a las 7:05 de la mañana un dato y se lo voy a contestar ahora porque lo mío es la inteligencia artesanal.
Me encanta. El perfume de Messi. Escucha esto, Messi tiene un perfume. Tiene un perfume, porque hoy dijimos que 241.000 personas están buscando el álbum del Mundial. Es un dato de Mercado Libre. El perfume lo buscan casi 8.500 personas, exactamente 8.463. Y el perfume cuesta, según Mercado Libre y perfumerías autorizadas, un promedio de 79.900 pesos. El perfume del campeón. O sea, que es el perfume Messi. El perfume Messi tiene una M, es un frasco de vidrio. Mientras hacemos el cierre, Tabarsky, todo el demás, ¿cómo huele? Claro.